Muy buenos días con todas una vez más. Reciban un cordial saludo de mi parte. Es un placer estar una vez más con ustedes compartiendo pantalla. Sí. Voy a iniciar la clase compartiendo la pantalla. ¿Observan todas la pantalla? ¿Todas observan la pantalla? Sí, bueno, muy bien. Vamos a pasar lista en este momento. Sí, Abigail Conrado. Presente. Zulema. Zulema. Por favor, recuerden activar el micrófono para poder responder. Amy. Sí, profe. Emilia Osorio. Presente. Ya, muy bien. Bueno, tal vez Zulema tiene problema con el sonido, no la escuché. Vamos a avanzar. Vamos a continuar con el producto notable que quedamos en la clase anterior y vamos a empezar el tema del tema de factorización. Sí, antes de... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Profe, perdón que le interrumpa, pero dice la Zulema que está ¿Qué está tiene qué? dañado El micrófono. que tiene un micrófono. Ya, muy bien. Entonces, recuerden, quiero darle una información, ¿sí? El día de hoy, por parte de la institución. Quiero que sepan que las actividades van a ser recibidas hasta el día jueves, aunque en la plataforma les aparezca hasta el día 24 la entrega. Las actividades van a poder ser enviadas por la plataforma hasta el día jueves, hasta las 11 de la noche, ¿sí? Por favor, las que no han enviado las actividades, ponerse al día hasta el día jueves. ¿Por qué? Porque la unidad ya se cierra hasta ese día. Con las notas que tengan en el sistema, con esas notas van a ser las que van a tener en la unidad número 4. ¿Sí? Y ya la próxima semana vamos a empezar la unidad número 5. Creo que Zulema tenía algunas actividades pendientes, no sé si se ha puesto al día. Igual Emilia, Abigail. Sí, por favor ponerse al día con las actividades. Todas las actividades que tenían fecha de entrega hasta el día 30 se van a modificar para el día 24. Aunque les aparezca que es hasta el día 24, las actividades solo las podrán colocar en la plataforma hasta el día jueves a las 11 de la noche, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar recordando las instrucciones que deben de seguir. Recuerden estar puntuales y preparados a la hora de clase, ¿sí? En este momento ya todos deberían de tener escrito la fecha y el tema del día de hoy. Iniciada la clase, deben de desactivar el micrófono y mantener la cámara encendida. Escuchar con atención la clase que se ha preparado y esperar que el docente les indique su participación. Para la interacción, cada estudiante deberá esperar que el docente le anuncie su participación. Al finalizar la clase, el docente dará sus respectivas respuestas, ¿sí? De no existir alguna inquietud,
La videollamada se culminará y las actividades serán enviadas por la plataforma LEA. ¿Sí? Recordemos lo que vimos en lo que quedamos la clase anterior. ¿Sí? En la clase anterior vimos lo que era el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es un arreglo de números que permite hallar los coeficientes. ¿Sí? Recuerden muy bien, los coeficientes de la expresión de la forma a más b o a menos b a la n. ¿Sí? Donde n es un número natural. El triángulo de Pascal se forma de esta manera, ¿sí? Se forma acá con este 1, colocamos dos unos, ¿sí? Debajo de él. Y para la siguiente fila vamos a ir sumando, ¿sí? Recuerde que siempre vamos a colocar acá los unos. Y estos numeritos son la suma de los números que están superiores a él, ¿sí? Inmediatos. ¿Cómo tengo este 20? Bueno, sumando este 10 con este 10. 10 más 10, 20. ¿Cómo tengo este 10? Sumando este 4 con este 6. 4 más 6, 10. ¿Sí? No sé si observan cuando yo señalo con el cursor. Bueno, vamos a cambiar. Entonces, bueno, esto tampoco es que avanza con normalidad. Vamos a quitarlo. Entonces, esto es importante que lo tengan ustedes escrito, ¿sí? Ya. Entonces, avanzamos con el resumen. Sí, recuerden estas observaciones que fueron importantes en la clase anterior, cómo era la determinación del triángulo de Pascal y qué representaba. Sí, recuerden que representan son los coeficientes de un cierto producto notable. ¿Sí? Entonces, fíjense que para A más B a la 5, el triángulo de Pascal lo que me dan son los coeficientes. Primero va a ir el 1, luego el 5, el 10, el 5 y el 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Y qué pasa con las demás expresiones? Van a aumentar y en el otro caso disminuir la potencia. ¿Sí? En el primer término aumenta la potencia, disminuye la potencia y en el segundo disminuye. Empezamos con el primer término dependiendo de la potencia que sea del binomio. ¿Sí? Si aquí fuese 7, empieza con a la 7 y luego va a ir disminuyendo. ¿Sí? Aquí empezó con 5 a la 5, luego a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y aquí ya no aparece. A diferencia de la B, que va a ir aumentando. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa el triángulo de Pascal? Solo los coeficientes de cierta potencia, de una suma. De cierta potencia y una suma. Entonces, continuamos. Estas son las observaciones importantes que vimos en esa clase. ¿Sí? Avanzamos. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. ¿Sí? Algunos ejercicios. Tenemos a continuación, ¿qué debemos de hacer? Bueno, para cada uno de ellos debemos de indicar la potencia, ¿sí? De cada uno de estos términos. ¿Esto qué es, Abigail? ¿Un binomio, un trinomio, un monomio? ¿Qué será esto? Abigail, recuerda activar el micrófono. Abigail, no la escucho. Parece que alguien está tratando de ingresar. Voy a dejar de compartir. Abigail. ¿Qué pasó con las demás estudiantes? ¿Se retiraron? ¿Qué pasó? No sé, parece que a todos. Es que no sé,
se solo decía, se terminó la reunión por mala conexión. Zulema sí me escuchó toda la clase. Sí, no tuvo problemas. Ya, muy bien. Entonces, no sé qué pasaría. Amy no está y no está Emilia. ¿Se retiraron hace un momento o ya hace un rato? Zulema, escríbame por favor al chat. ¿O no te diste cuenta? ¿Qué pasó, Amy? Amy, ¿me escucha? ¿Dónde, profe? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se retiró? Porque sí, mi internet está mal. Ah, ya. Muy bien. Entonces, esperemos para ver si Emilia ingresa. Vamos a terminar de recordar lo que estábamos viendo. Entonces, vamos a continuar con estas potencias. Sí, vamos a resolver cada una de ellas. Entonces, Abigail, por favor, ¿qué representa esto? ¿Esto qué es? ¿Un binomio, un trinomio, un monomio? ¿Qué representa esto? Un trinomio. Un trinomio. Creo. ¿Segura? ¿Cuántos términos tiene esto? Tres, creo, no sé. Términos. Recuerde que cada término está separado por un más o un menos. Ah. Uno, no sé. Uno, solo un término. O dos, no sé. Uno, creo. Dos. Dos términos. Sí, creo. No sé. Tiene solo un término, ¿sí? Fíjense, solo un término. Entonces, ¿qué es esto? Un monomio, ¿sí? Entonces vamos a determinar cada una de estas potencias. ¿Cómo resuelvo esta potencia, Amy? Multiplicando, no sé. ¿Multiplicando o distribuyendo la potencia en cada uno de ellos? Amy. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿cómo quedaría este problema? ¿Qué tendríamos? Que cada uno de ellos lo vamos a elevar por la potencia que se nos indica. Entonces me quedaría menos 2 a la 4. A al cubo a la 4. B a la 4 y C a la 4. ¿Sí? Fíjense que la potencia se le distribuye a cada una de las expresiones que aparecen en este monomio. ¿Sí? Menos 2 a al cubo, B a la 4 y C a la 4. Y esto es igual a quién, Abigail. Menos 2 a la 4 es igual a quién. 16. 16, ¿positivo o negativo? Negativo. ¿Negativo? ¿Segura? Positivo. 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 Multiplique, ¿sí? Multiplique. Fíjese que hay que multiplicar menos 2, ¿cuántas veces? 4 veces. ¿Sí? Y si multiplico menos 2 4 veces, ¿qué tendríamos? Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos más por menos menos, menos por menos más. Entonces el resultado sería 16 positivo. Amy, ¿cómo queda esta potencia? A al cubo a la 4. ¿Qué propiedad utilizo? La de potencia por una potencia. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta expresión? Se multiplica, o sea, Sí. cose, no sé. Se multiplican y ¿cuál sería el resultado?
12. Amy, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué no sabe? A ver, me dijo la propiedad, lo que hay que hacer, y solo le estoy preguntando cuál sería el resultado. Si multiplico, ¿cuál sería el resultado? Acá. A al cubo a la 4. 12. Entonces, ¿cómo 12. quedaría? A la 12. 12. ¿Sí? A la 12. Solo multiplico 3 por 4, 12. Me quedaría A con exponente 12. En este caso, de igual forma, como tengo potencia de una potencia, multiplico los exponentes. Me quedaría B a la 4 por 4, 16. Y este me queda C a la 4. ¿Por qué? Porque aquí se sobreentiende que hay un 1, 1 por 4, 4. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería 16 a la 12, B a la 16, C a la 4. ¿Entendido todo hasta acá? Zulema, Amy, Yo sí le- Emilia. Emilia no ha ingresado. Abigail. Abigail. O se retiraron otra vez de la clase. Amy. Profe, sí lo entendí. Ya. Abigail. Amy, Abigail está en la clase. Sí, sí está. Abigail y Zulema. Ya, ya, perdón. Es que se bugueó la computadora. Manda. Abigail, entonces, ¿entendido? A ver, todas van a trabajar con este problema en sus cuadernos, por favor. Y me lo van a mostrar en la pantalla. Profe, perdón. Dígame. Dice la Emilia que se le fue el internet. Ya, muy bien. Por favor, todas van a trabajar con este problema, con estos dos problemas. ¿Sí? ¿Van a trabajar con estos dos problemas? ¿Cómo lo van a resolver? De manera similar como se resolvió el primer problema. ¿Sí? Entonces, por favor, ustedes van a trabajar con este problema. Muy bien, ¿terminaron? ¿Cómo van? Yo todavía no acabo el... Ya. Abigail, ¿terminó? No, aún no. Ya, muy bien. Voy a avanzar. ¿Y cómo quedaría entonces en primer lugar? Distribuyo la potencia y me quedaría menos un medio con exponente 5, ¿sí? Menos un medio. Luego me queda x a la 5, y a la 2 a la 5 y z a la 3 a la 5. ¿Sí? Entonces, esto es una potencia de un número, lo podemos resolver. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esto? Multiplicando 5 veces el menos un medio. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? Me quedaría menos un medio por menos un medio por menos un medio por menos un medio. ¿Cuántas veces? 5 veces. ¿Cuál sería este resultado? ¿Cómo quedaría este resultado? Abigail. No sé. Un...
no sé, no sé, 1 sobre algo. No sé. ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? A ver, Multiplique. multiplico 5 veces 2. Sí, sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 32. No, 32. Entonces sería 1 sobre 32. 32. ¿Quedaría positivo o quedaría negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. Luego me quedaría x a la Abigail. X a la 5. A la 5. Luego y a la Ya la 10. 10. Y z a la 15. 15. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Entonces, el resultado sería menos 1 sobre 32, x a la 5, y a la 10, z a la 15. Bueno, de manera similar hacemos el número c, ¿sí? La potencia la distribuyo a cada uno de ellos. ¿Qué tendríamos? Me quedaría 1/3 a la 6, m a la 6, n a la 2 a la 6, y a la 7 a la 6, ¿sí? Y luego distribuyo. Luego resuelvo cada una de las potencias. Acá, para resolver esta potencia, ¿qué tendríamos que hacer? Amy, por favor, 1/3 a la 6 es igual a ¿quién? Amy. Amy. Un tercio a la 6. Abigail. 6 sobre 6. 6. ¿Por qué 6? porque no sé, porque Recuerde que tiene que multiplicar 6 veces por 1 eso. y 6 veces 3. 1 por 1 por 1 por 1. 1 por 1. Sí, 1, perdón, Por 1 1. ya. Ah, entonces sería 1 sobre Sobre, no sé, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? ¿Sería igual a quién? no sé. A ver, 3 por 3, 9 por 3, 27, 27 por 3, ahí me quedé. Ya, siga multiplicando. Le espero entonces. Abigail, ¿terminó? Mande. ¿Cuánto le dio el resultado? 729. 729. Vamos a ver entonces cuál es el resultado. Ya. Entonces, muy bien, sería 729. ¿Sí? 729, 1 sobre 729, m a la 6, n a la 12, porque 2 por 6, 12, y y a la 42, ¿por qué? Porque 7 por 6, 42. Bueno, estos ejercicios deberían de escribirlos y tenerlo a la mano, ¿sí? O por lo menos escrito para que cuando les envíe alguna actividad se guíen, ¿sí? Vamos con el siguiente problema, escribir el primer y último término en el desarrollo de cada binomio, ¿sí? Tenemos estos 3 binomios. Para esto vamos a utilizar el triángulo de Pascal, ¿sí? Entonces, recuerden que estos son de los 5 primeros, ¿sí? Bueno, de los 6 primeros. La construcción de lo demás, ustedes saben ya cómo realizarla, ¿sí? Entonces, acá en este problema solo nos piden determinar el primer término y el último término de cada uno de estos binomios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos a más c al cubo. ¿Cuál sería el primer término? Entonces, el primer término es este,
y el último término es este, es decir, a al cubo y b al cubo, es decir, cada uno de ellos al cubo. El primero sería el primer término al cubo y el último término sería el segundo término al cubo, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿quién sería el primer término de esta expresión, Amy? De la primera expresión, A más C al cubo. A al cubo, ¿Y cuál sería el último? C al cubo. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría el primer problema? Bueno, el primer problema quedaría de la siguiente manera. El primer término es a al cubo y el último término es c al cubo. Ahora vamos con el siguiente. X a la 2 menos m a la 6. ¿Sí? Entonces, cuando es negativo, ¿cómo queda el binomio? Recuerde que cuando es positivo, todos los elementos son positivos, ¿sí? Pero ya cuando es negativo, van a ir intercalando los signos. El primero positivo, el segundo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para esta expresión tiene que tener escrito, ¿sí? Para la potencia número 6. Y como es negativo, tiene que ir intercalando los signos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esta expresión, Abigail? ¿Cuál sería el primer término? No sé. 1 X a la 2, creo. No sé. Sí, continúe, va bien, pero le falta algo. Menos. No, fíjense que, a ver, presten atención. Fíjense que el primer término y el último término siempre, el primer término y el último término siempre llevan la potencia del binomio. ¿Sí? Es 1 y 1. Y el primer término a la potencia y el segundo término a la potencia del binomio. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? X a la 2 menos m a la 6. Recuerde que deben de ir el primero y el último término. El primero y el último término sería el primer término del binomio elevado a la potencia y el último término sería el segundo término del binomio elevado a la potencia. Entonces, ¿cómo quedaría el primer término y el último término del ejercicio B, Abigail? Abigail. X a la 12, creo. X a la 12. Muy bien. ¿Por qué? Porque me quedaría X a la 2 a la 6, que es igual a X a la 12. ¿Y cuál sería el último término? M a la 6. M a la 6. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría el primer término, X a la 2 a la 6, que es exactamente X a la 12. ¿Sí? Y el último término sería M a la 6. ¿Sí? Ahora ustedes en sus cuadernos, de igual forma, van a realizar el ejercicio C. ¿Sí? Por favor, trabajen con el ejercicio C. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo quedaría el primer término, Amy? Del ejercicio C. 5 elevado a la 5. Muy bien. ¿Y el último término? 7a elevado a la 5. Pero debe de colocar todo en paréntesis, ¿no? 7a elevado a la 5. Y fíjese que como es negativo, para este binomio sería más, menos, más,
menos, más, menos. Entonces el último término quedaría negativo, ¿sí? El último término quedaría negativo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Menos, abro paréntesis, 7a a la 5. ¿Sí? ¿Entendido? Amy. Sí, profe. Ya, muy bien. Abigail. ¿Terminó? El último término es, creo que 7 a la 5. Sí, pero me quedaría menos, abro paréntesis, 7a, cierro paréntesis, a las 5. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Vamos ahora a desarrollar cada uno de estos binomios, ¿sí? Usando el triángulo de Pascal. Entonces, en primer lugar tenemos x más 4y elevado a la 4. Entonces, recordemos al triángulo de Pascal, ¿sí? Entonces, como es positivo, vamos a utilizar este binomio, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría el desarrollo de este primer ejercicio? Quedaría 1 por el primer término elevado a la 4, más 4, el primer término elevado a la 3 por el segundo término, más 6 por el primer término elevado a la 2 por el segundo término elevado a la 2, más 4 por el primer término por el segundo término elevado a la 3, más 1 por el segundo término elevado a la 4. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? Entonces, fíjense, la expresión quedaría el primer término elevado a la 4, más 4 veces el primer término elevado a la 3 por el segundo término, más 6 veces el primer término elevado a la 2 por el segundo término elevado a la 2, más 4 veces el primer término por el segundo término elevado a la 3, más el segundo término elevado a la 4. Sí, lo que hice fue sustituir utilizando este producto notable que fue dado por el triángulo de Pascal, ¿sí? Cuando es positivo, no tengo problema, todos los términos son positivos. Recuerde que cuando es negativo, van a ir intercalando los signos. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿sí? En este caso es positivo, todos son positivos. Entonces, ¿cómo quedaría este desarrollo? Entonces, este desarrollo me quedaría x a la 4. Acá me quedaría 4x a la 3, 4y. Aquí me quedaría 6x a la 2. Y esto, como está elevado a la 2, me quedaría 4 a la 2, que es 16, y a la 2. ¿Sí? 4y a la 2. Más 4x por este 4 está elevado a la 3 y este y igual a elevado a la 3. Entonces, ¿cómo quedaría este 4 elevado a la 3? 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Entonces me quedaría 64y al cubo, ¿sí? Y por último, tengo que igual distribuir esta potencia. 4 elevado a la 4 por y elevado a la 4. Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, fíjense, ¿qué tendríamos? X a la 4, ¿sí? Más 16x al cubo y. ¿Por qué 16, Abigail? Porque, no sé, 4 por 4, no. Ajá, porque multipliqué 4 por 4, ¿sí? Multipliqué este 4 por este 4, me quedó 16. X al cubo, y, ¿sí? El siguiente me queda 6x al cuadrado, este 4 me quedó en 16, y a la 2, ¿sí? Más 4x, este 4 que está elevado a la 3 me quedó en 64 por y al cubo, más este 4 que está elevado a la 4 me quedó 256y a la 4. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, multiplicar las expresiones que me hacen falta multiplicar. Bueno, esta expresión ya queda tal cual, x a la 4 queda x a la 4, 16x al cubo y me queda tal cual. Acá sí podemos multiplicar 6 por 16, ¿sí? Multiplicamos 6 por 16, acá multiplicamos 4 por 64 y el último término permanece igual. Entonces, ¿cómo me quedaría el desarrollo del binomio? Bueno, el desarrollo de este binomio me quedaría x a la 4 más 16x al cubo y más 96x cuadrado y cuadrado más 256xy al cubo
más 256 y a la 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hizo el desarrollo de este binomio? Utilizando el desarrollo del triángulo de Pascal. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Van a trabajar con el ejercicio B y C, utilizando, bueno, para el B, este último producto notable, este binomio, ¿sí? Entonces, van por favor a trabajar ustedes con este ejercicio. X más 2m elevado a la 5. Profe, no copié el Dígame. que no pude ver qué ejercicio era. Estaba copiando el resultado No, del anterior. no era el otro, o sea, el que nos mandó a hacer. Ya le coloco una vez más en la pantalla. Perdón, pero es que Allí observa, Amy. no. Ay, ya, Ya, muy no bien. salió. ¿Se salió? Ya, Amy. Sí, ya, gracias. Ya. ¿Cómo van con el desarrollo? ¿Terminó, Abigail? No, aún no. Amy terminó. No, todavía no tengo. Profe, ¿puede volver a poner la pantalla un rato, por favor? Sí, ya le coloco. Gracias. Profe, ¿le puedo poner más grande? Es que no veo. Sí, ya le estoy colocando. Gracias.
Ya Abigail observa. Sí, profe, gracias. Ya. Fíjense que para este desarrollo, como les venía diciendo, teníamos que utilizar este binomio, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? El primer término elevado a la 5, el primer término elevado a la 5, más 5 veces el primero elevado a la 4 por el segundo. 5 veces por el primer término elevado a la 4 por el segundo. Más 10 veces el primer término elevado a la 3 por el segundo término elevado a la 2. Más 10 veces el primer término elevado a la 2 por el segundo término elevado a la 3. Más 5 veces el primer término, ¿sí?, elevado a la 1, es decir, el primer término, por el segundo término elevado a la 4, más el segundo término elevado a la 5. Sí, esto es lo que debían de hacer, por lo menos tener escrito ya todas. ¿Sí? Bueno, ya la hora se culminó. Voy a dejar de compartir en este momento. ¿Sí? Y la clase siguiente continuamos con estos problemas. ¿Entendido? ¿Sí? ¿O necesitan copiar algo más? ¿Necesitan No, copiar? ¿No? ¿Puedo dejar de compartir? sí, por mí sí. Amy, Igualmente por mí. ya, esperamos por Amy. No, ya puede dejar de compartir, profe. No se Ya, preocupe, ya tengo. ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda? Yo les había enviado una actividad el día viernes. ¿La realizaron? No, Ya Zulema. sé, ¿Por qué no la resolvió Zulema? ¿Tuvo problemas para resolver los ejercicios? ¿O no ha tenido tiempo? Ya, muy bien. Recuerde, Zulema, que deben de enviar las actividades hasta el día jueves, ¿sí? Por la plataforma. Muy bien, me despido con ustedes. Fue un placer verlas una vez más. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego, que estén bien. profe. Chao.